antecedente del personaje histórico, bueno, pues ya mostramos el templo, las reliquias, las obras de arte, inclusive la osamenta. Pero bueno, hay que hablar un poquito del origen para poderle dar un entendimiento y pues una cronología histórica real. Sí, la condesa pues es un personaje histórico bastante complejo, polémico. Yo podría tal vez considerar que es el personaje más polémico de todo el periodo virreinal de México. Su vida fue totalmente verdaderamente una montaña rusa, y todo tiene que ver con una situación legal, precisamente con la iglesia, ¿sí? La vida de la condesa siempre fue un conflicto interminable con la iglesia, sobre todo específicamente contra la Compañía de Jesús, y la mayor afectada siempre en todo momento fue la Catedral de Valladolid, porque era la que tenía que vaciar las arcas cada que a esta señora se le ocurría demandarlos, ¿sí? Entonces, pues bueno, la situación es sencilla. Aquí en Tuxpan, durante el siglo XVII, no había ningún conde ni condesa, aquí no había títulos nobiliarios, aquí solo existía esa familia poderosa que eran los Orozco. El jefe de esta familia era Manuel Orozco, que era el abuelo de la condesa. Él era un caballero de la Orden de Santiago, tenía una hija única, que era Francisca Antonia, la mamá de nuestra condesa. Los condes de Miravalle no tenían absolutamente nada que ver aquí, no conocían, yo creo que ni que existía este lugar. Ellos vivían en aquel entonces en Compostela, lo que hoy es Nayarit. Tepic, Compostela eran su área, era el condado de Miravalle original, y entre la Ciudad de México y allá. Pero ¿cómo llegan estos señores a convertirse en condes? Que es lo que les quiero platicar, porque está interesante. Porque ellos son descendientes directos de Moctezuma. Cuando cae Tenochtitlan, Isabel, que luego, bueno, que se llama Tecuichpo, que luego fue como Isabel Tecuichpo, es casada con varios de los generales de Cortés. Con el último de ellos se va a vivir a esa zona de Nayarit o de los Altos de Jalisco, por allá anduvo, y de este último matrimonio es donde descienden los Dávalos, que es la familia paterna de la condesa, ¿sí? Bueno, al ser descendientes de Moctezuma, les otorgaron gran cantidad de tierras porque tenían sangre real indígena. Esa era una cuestión como de estatus. Y entonces al abuelo de la condesa le dan tierras, o sea, tiene muchas tierras en Compostela, pero son tierras que no son fértiles, dan un maíz de muy mala calidad y le cuesta trabajo. O sea, tiene tierras pero no las explota, no vive de hecho en la miseria, a pesar de tener tanto terreno. Entonces él, en su desesperación, dentro de estos terrenos había unos cerros. Un cerro en específico se llama el Espíritu Santo en Compostela, y dentro de su desesperación buscan el cerro y se encuentra una veta de oro. Entonces imagínense que de la noche a la mañana en sus tierras se encuentra una mina y le empieza a mandar metal a la corona. Entonces el rey desde allá, pues ¿quién es este que nos está mandando tanto pues el metal, no? No, pues es fulano, se llama fulano y es descendiente de Moctezuma. ¿Cómo? ¿Tiene sangre real indígena? Pues se merece un título nobiliario. Entonces le otorgan el título de conde por este motivo, y cuando le preguntan ¿cómo quieres que se llame tu condado? O ¿cómo quieres que sea tu título nobiliario? Él dice Miravalle, porque la milpa donde se encontró la mina de oro se llamaba Miravalle. Actualmente es una comunidad, una localidad de Compostela, Nayarit, que se llama Miravalle todavía, y existe ahí la casa de los abuelos de la condesa, que es un monumento histórico impresionante, una ruina lamentable, pero están todavía los vestigios, ¿sí? Entonces, ahí están. Se vuelven ricos estos señores, muy ricos, se van a vivir a la Ciudad de México, se construyen ese palacio del que hablamos hace rato, ahí en Isabel la Católica. Entonces, empieza él a hacer muchos negocios, se vuelve un personaje importante y tiene un montón de hijos, ¿no? Como 15 o 16 hijos, ¿sí? Con su esposa. Acuérdense que tantos hijos porque la mortalidad infantil era brutal, y entre más hijos tuvieran era mejor porque tenían más posibilidades de que llegase alguno a la vida, a la etapa adulta. Entonces, bueno, tienen muchos hijos, entre ellos hay uno que se llama Pedro Alonso. Este muchacho empieza a crecer y demás. Se convierte en caballero de la Orden de Santiago. El conde Miravalle era caballero de la Orden de Santiago, pues sus hijos también, obviamente. Y los caballeros de la Orden de Santiago eran una especie de supervisores de los franciscanos. Sí, es decir,
yo como caballero de la Orden de Santiago, un día me van a decir, ve a ver cómo va la obra evangelizadora de los franciscanos en tal lado, ¿no? Y podían ir de un lado a otro. Entonces a este hijo de los condes le dicen, ve a esa zona de Michoacán a ver cómo están los franciscanos evangelizando. Entonces lo mandan a esta zona de Tuxpan y de esta área. Y él llega a Tuxpan y se hospeda en la casa de Manuel de Orozco, que es un caballero de la Orden de Santiago, que tiene a esa hija única de las que les hablé. Se llamaba Antonia Francisca Antonia. El muchacho tenía 20 años y la muchacha tenía 15, ¿sí? Cuando él llega y se hospeda, la conoce y se enamora, al grado de que él manda correspondencia a sus padres a la Ciudad de México. Vengan a pedir a la muchacha, a mi novia, ¿no? Porque me voy a casar con ella. Entonces los condes allá están totalmente preocupados, nosotros no sabemos quién es, qué es lo que está pasando con quiénes son o cómo, y vienen a investigar y a ver pues por qué no se quiere ir, ¿no? Y qué tan conveniente realmente va a ser para nosotros ese matrimonio. Entonces cuando llegan los condes se dan cuenta que este señor Manuel de Orozco es inmensamente rico, ¿sí? Que tiene cabezas de ganado, muchas tierras, lo que en la actualidad, territorialmente hablando de municipios, es Tuxpan, Congapeo, Irimbo, Tuzantla, parte de Tiquicheo, parte de Cello, parte de Hidalgo y parte de Zitácuaro, en extensión de tierras, de que eran sus propiedades. Imagínense la cantidad de cosas que sembraban y que cosechaban en todo ese terreno. Pero ese no era su fuerte económico. El fuerte económico eran 12 ingenios de piloncillo a lo largo del río Tuxpan, siendo el primero aquí en Tuxpan en la Catarina y el último de ellos llegando hasta Tiquicheo, siguiendo el tránsito del río. Ajá. Ingenios azucareros, acuérdense que no existía el azúcar, todo era piloncillo y ahí elaboraban cantidades impresionantes de piloncillo, que es lo que vamos a ver al rato. Entonces ese era su fuerte. Entonces cuando los condes se dan cuenta de realmente la capacidad económica que hay y los territorios, dicen, sí, cásate con ella, pues vamos a extender nuestro condado de manera muy en beneficio, sí, muy a conveniencia. Y los dejan casar, se casan el 30 de agosto de 1700 aquí en Tuxpan, y 9 meses después nace la niña que es nuestro personaje, María Magdalena Catalina Micaela Agripina Dávalos de Bracamontes y Orozco, ¿sí? Es así como llegan los condes de Miravalle a Tuxpan, y es así como Tuxpan se convierte en un centro importante durante ese periodo de la Nueva España, porque viene gente importante. Ellos empiezan a venir y a habitar temporadas largas en Tuxpan. Entonces invitan a familias de la Ciudad de México, también poderosas, para que vengan y compren solares y se vengan aquí a veranear. Entonces Tuxpan deja de ser un pueblo aislado para convertirse en un centro pues importante por las personas que lo visitaban. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí, a mí me llama la atención que cuando encontró oro lo mandó a la corona. Ajá. Pero ¿a poco no más por el título? ¿O él ni siquiera esperaba el título? No, él no lo esperaba. Pero que era como invertirlo, porque aquí qué hacía con el oro. No, en realidad si tú encontrabas metal lo tenías que entregar a la Casa de la Moneda. O sea, había una casa de moneda en la Ciudad de México. Entonces, haz de cuenta que tú lo vendías. Ahí se podía hacer. Y él tenía como que más, a lo mejor muchos trámites se los pasó por ser descendiente de Moctezuma. Los descendientes de Moctezuma, o los que tenían sangre real indígena, tenían un trato especial. Y jamás fueron esclavizados, jamás fueron sometidos a trabajos forzados, no es verdad. Incluso tienen muchos privilegios por encima de los demás habitantes de la Nueva España. Pero pues a la hija que casaron con un montón de generales. No, pero eso fue Moctezuma. Cuando viene el decreto de la protección a los descendientes de Moctezuma, ya es muy posterior a cuando ocurrió la caída de Tenochtitlan. Sí, eso ya fue muchos años después. ¿Sí? ¿Las minas siguen teniendo actividad? Ya no, pero están ahí los vestigios de lo que fueron. ¿Pero qué metal era? Oro y plata. Oro y plata. Sí. ¿Y la fortuna de quién termina manejando? ¿La descendiente de los Orozco o Pedro ya como...? El papá de la condesa. Él hereda el condado, se convierte en el segundo conde de Miravalle. Él empieza a ser el administrador de todo.
Y ya cuando él muere, pues es la condesa, nuestra condesa, a la que le toca. Pero conforme vamos avanzando en el recorrido, ya en la siguiente estación, les estaré diciendo que viene la ruina económica, que es lo que inspira a la condesa, o más bien no la inspira, la motiva y lo obliga a entablar una demanda contra los jesuitas. Y ya Pero aquí nada más por entender, por eso era mi pregunta, la verdad no me expliqué. La fortuna la inician los abuelos de la condesa, los Orozco. sí, no, Cuando- aquí en Tuxpan sí. Sí, y Y allá cuando llega Pedro como conde de Miravalle, la fortalece y la administra. Exactamente. Ah, ok. Sí, aquí la de Tuxpan sí, él también se apodera de ella. Ajá, Un tiempo, ok. mientras vive su esposa. Ajá. En cuanto yo sé hacia dónde me encaminaba, ya entendí la pregunta. Sí. Lo que ocurre es que su esposa, o la mamá de nuestra condesa, muere cuando muere de una fiebre puerperal. O sea, cuando nace la más pequeña de las hermanas de la condesa, ella cae enferma y tiene un periodo de cama largo y fallece la mamá. Entonces, en este periodo es cuando este tío jesuita, a pesar de que tenía ideas diferentes y demás, lo tenían en gran estima en la familia porque él era el padrino de bautizo de nuestra condesa. Y además fue el padrino de bodas de sus papás, de ella también. Y aparte de todo viene lo más caótico de todo este asunto, que era el albacea. ¿Sí? En el momento que, pues obviamente la mamá de la condesa era la heredera de todo. Al morir ella, pues le tiene que pasar todo a la niña, ¿no? A la condesa. Pero como el tío jesuita es el albacea, lo que él hace es, pues ya se muere la mamá, sepelio y todo, entonces él le dice al conde, pues llévate a las otras niñas a México con tu mamá y yo me quedo con mi ahijada, aquí déjamela en Tuxpan en lo que pasa el duelo, el luto y todo, y yo me encargo de ella. Y el conde accede, pues sí, es su ahijada, pues cómo le... Sí, aquí que se quede con él un tiempo, y lo que hace el jesuita es llevarla a Puebla a internar a un convento en el convento de las Carmelitas, de las hermanas Carmelitas Descalzas, y la recluye en el convento. Esto con una idea totalmente perversa de que ella no pueda reclamar nunca todo lo que le corresponde, ¿sí? Y es ahí donde empieza el show, porque él cambia el testamento realmente, porque el tío, cuando ella está recluida en el convento, el tío muere, este tío jesuita muere, pero le deja todo a la compañía de Jesús. Entonces aquí en Tuxpan se da una situación bastante particular o muy sui generis, por así decirlo, a diferencia de los demás lugares de la Nueva España o de Michoacán, porque llega una oleada de jesuitas a apropiarse de los ingenios sobre todo, ¿sí? Entonces la gente de Tuxpan sufre un choque ideológico porque ellos están acostumbrados a los franciscanos y de repente trabajan en las haciendas con los jesuitas y les metían un montón de ideas. No está de extrañarse que posterior a la muerte de la condesa es precisamente en la zona, en el área donde empiezan la espinita de queremos levantarnos, queremos hacer las cosas diferentes. ¿Sí? Todo tiene un trasfondo. Listo. Gracias. Muy bien. Vamos a despedirnos.